Hola La Guaira, hola Venezuela, hola Planeta Tierra, bienvenidos una vez más a un episodio de Historias en el Tiempo. Yo soy Manu Music Show y para mí es un inmenso placer acompañarles un día menos de vida, un día más de historia. Y para esta ocasión trajimos acá a nuestra silla a un invitado estrella, ya que se ha perdido durante mucho tiempo en los libros de nuestra historia de la independencia de América. Enviado a múltiples batallas por el general Bolívar, él representó toda esa milicia que defendió a capa y espada y con uñas y dientes la independencia de América. Demos la bienvenida a don Eleuterio Campos. Gracias por visitarnos, don Eleuterio. Para nosotros es un inmenso placer tenerlo acá esta tarde. Bienvenido a La Guaira, pero nos gustaría conocer un poco más sobre quién es Eleuterio Campos. Caray, la pregunta que me haces. Desde hace tiempo alguien no buscaba la manera de quién soy, pero ustedes deben recordar que esos soldados, después de la batalla de Carabobo, nos desperdigamos. Yo hice mi familia, bueno, ya la tenía, está en el ajetreo de esa vida cotidiana de la guerra. Mi mujer para allá, mi hijo mayor ahorita, Eleuterio II. Ese andaba todo zagaletón ahí, pasando hambre, porque eso era lo que pasaba con nosotros en la guerra. Pero ahí vamos. Y Eleuterio Campos se hizo oficial en el campo de batalla. Ahí yo me hice oficial hasta que llegué a tener el grado de coronel. Y de ahí para adelante yo seguí para adelante. Y mire usted, yo era subalterno de mi general Páez. Imagínese usted que ese señor era un señor, y yo lo reconozco. Ese era un patriota de la independencia, aguerrido como él, ninguno. Pero después lo que vino, mire, si yo le cuento, pero siguió mi vida. Mire, nos llevó la sorpresa esa de que nuestro general Bolívar murió, sí, y después vino la oscuridad de los caminos, y en donde yo después me vi sin nada. Los muchachos empezaron ya, porque vino el segundo hijo. Ese yo quería que fuera un cura, pero que va, se dio a la tarea de seguir el camino de su hermano Eleuterio II, que le gustaba estar en plena batalla, porque eso es lo que yo era. Mire, una anécdota que yo le cuento de él, de Eleuterio II, mi hijo mayor, es que a veces yo llegaba a la casa buscando mi espada, ¿sí? Y me daba yo la tarea de buscarla. ¿Y quién la tenía? Eleuterio II. Hay un zagaletón de 10 años. Y cuando yo decía, buscar, y ahí Margarita me decía, ese anda por esos arrebales, y seguro que anda ahí matando árboles y buscando cosas, ya no sé qué, con esa espada. Vaya a buscarlo antes que se lastime, me gritaba la mujer. Y yo iba y veía al hombre dándole a esas matas como si fuera un batallador, un soldado. Imagínese usted. Esos eran los avatares de Eleuterio Campos. Después yo fui andando y cuando yo me di cuenta, yo andaba sin nada. Fue cuando aquello que gritaron, hicieron el grito de la guerra de la Federación, un tal Zamora, gritando cosas. Cuando me vengo a enterar y que estaba defendiendo a la gente que estaba sin tierra. Y eso me pasó a mí. Desde que Bolívar nos dio tierras, trabajo y muchas cosas más, vino un tal Catire y nos dejó sin nada, se olvidó de nosotros, nos traicionó. Yo considero que me traicionó.
que yo lo tengo presente como el guerrero, pero mire, ese hizo cosas contra la gente así como yo, que no se lo perdona a nadie. Y por eso es que a mí en algunas partes me ven por ahí, en esos caminos, no solamente aquí en el pueblo, yo he andado por todos lados, en esta parte de la región, ese que llaman el centro de Venezuela, de pueblito en pueblito, y voy así con mi uniforme, porque eso no me lo quita nadie. Yo soy un coronel, y eso lo tiene que tener presente todo el mundo, a pesar de cosas que yo diga. Y les tengo que dejar presente que yo ando pregonando eso para los traidores, sí, porque amigos eran aquellos en donde yo batallé allá en Carabobo. Eso eran mis amigos que me defendían, y cuando me veían en peligro me defendían a capa y espada, y ahí se quedaron, pero siguen siendo mis vigilantes, sí. Y la gente me dice, ¿y ese señor por qué dice todas esas cosas? Claro, porque en cada época tiene que haber gente que siga generando la palabra y diciendo las verdades. Y a mí me podrán decir que yo estoy loco, pero yo continúo con esto porque la nueva generación tiene que saber todo eso. Interesante introducción que usted nos hace, don Eleuterio, porque nos habla un poco de la reseña de la proyección de su hijo, que en cierta medida era reflejo de lo que usted era como hombre de armas, como hombre ciudadano, como venezolano. Y nos gustaría también preguntarles un personaje que usted nombra mucho, que es el rey de los arahuatos. Usted me hace esa pregunta, ya lo he nombrado. Mire, ese resulta que es un señor que yo lo defiendo, a pesar de todo yo lo defiendo. Ese señor se llama, yo no nombro nada más, Páez. Ese se entregó a los godos, se hizo complaciente con esa gente, y ellos lo complacían y lo engañaban y él los engañaba, como mi general Páez era. Ese fue un guerrero que por eso llegó a lo que es, pero se equivocó de bando. Y entonces cuando llega ya que él inclusive fue presidente, fue el primer presidente que aquella gente que se hizo autoridad lo nombró a él, porque ni siquiera fue por el pueblo. Una junta de gobierno. Una junta de gobierno. Bueno, por eso es que le estoy diciendo que ni siquiera fue por el pueblo, pero llegó a ser presidente y se lo merecía, porque esa era la lógica. Que se lo dice este oficial que está aquí, que siguió el ejemplo de Bolívar. Mire, y vaya usted a saber lo que hizo el loco ese, porque más loco es él. El tipo se puso a divanear y a decir cosas después que llegó el mencionado Zamora. ¿Sí? Yo no fui nacido eso, pero eran los nuevos tiempos modernos. Y bueno, él se hizo enemigo de ese señor. Y la gente que combatía al gobierno, él también llegó a combatirlos a ellos. Y entonces el señor se presenta en una cuestión política, en donde el país
estaba dividido. El país estaba dividido y él empezó por allá, por los llanos, en una región que le llaman los Araguatos. Combatió a Zamora. Zamora estaba ahí y allá porque había un gobierno, recuérdese. Estaba el señor que llaman Vargas. Sí, ese fue el primer presidente después de Páez, elegido civil, después de los militares. Pero las cosas seguían a la deriva porque habían unos cuantos que estaban en contra del pueblo. Toda aquella lucha que hizo Simón Bolívar la echó hacia la basura. Bueno, entonces el hombre resulta que se presenta por allá con un ejército a los confederados de Zamora, allá en los llanos, porque él venía supuestamente para llegar a Caracas y que a tumbar al gobierno, pero resulta que se encontró con los federales y entre ellos estaban mis hijos. Mis hijos estaban ahí metidos y entonces cuando lo traían, en lugar de llegar triunfante, que pasaron por aquí, yo no quise salir, la que salió fue la mujer mía. Porque a mí me pesaba verlo como lo traían así, prisionero. Y la gente que por la calle se enfrentó con él le gritaba: ¡Rey de los Araguatos! ¡Rey de los Araguatos! En semblanza de aquello de que esa región se le decía a los Araguatos. Interesante análisis el que usted nos hace, don Eleuterio, pero me gustaría preguntarle, y ya para relajar un poco esa vida tan compleja que usted nos está relatando la tarde de hoy, me gustaría preguntarle sobre Margarita. ¿Qué nos puede contar sobre Margarita? Mire, Margarita era el amor, no solamente el amor íntimo, era el amor para este viejo, porque esa era una mujer joven. Cuando yo la conocí, tenía 14 años. Y mira, vaya usted a saber que mi niño, cuando se hizo soldado, llegó al grado de coronel, teniendo 30 años. Imagínese usted la dicha para ella en ese momento. Tener un hijo que tenía 30 años y siendo tan joven oficial del ejército de Venezuela. Eso es orgullo. Sí, mire, y a veces me traía dolores de cabeza, porque hasta que ella me contenía a mí, yo a veces tenía que aguantarla y decirle cosas, porque una vez llegó el hijo, cuando estaba ahí de visita, mire, y mi padrino Quintanilla, ya le dice: ese no merece ni que lo nombres en esta casa. Pero mamá, le dijo él, si ese es mi padrino, el cura Quintanilla, y usted me va a decir que no se habla. Sí, le contestó Margarita. Eso es lo que es un sinvergüenza, porque sabiendo yo que ustedes andaban en esa cuestión de con Zamora, el hombre cada vez que se montaba en el púlpito ahí a decir cosas, decía cosas de ustedes, y yo los creo a ustedes como cristianos, y yo no puedo creer que los cristianos hagan eso que él describía, diciendo que ustedes eran unos salvajes. Y se lo dije a Eleuterio. Eleuterio enseguida salió y le dijo: usted no entra más en esta casa, le dijo. Usted, compadre. Y él le dijo: porque usted anda hablando soquetada. Usted anda hablando soquetada de los soldados, y entre ellos están mis hijos. Y mis hijos están criados como cristianos, y usted está hablando como salvaje. El salvaje aquí es usted.
usted no está más en esta casa. Y se lo dije y el tipo salió. De ese cuento usted, del carácter que tenía y la cristiandad que tenía mi mujer. Además famosa por un café. Ajá. Esa cosa se la cuento luego. Pero mire, déjeme decirle que el fulanito se retiró y no volvió más nunca a la casa. Y yo no lo volví a hablar más. Y el hombre seguía ahí, pero yo no quería nada con ese señor. Mire, pasó el tiempo. Cuando yo me di cuenta, yo estaba ya en la Granada. Después de la batalla de Carabobo, yo estaba ya en la Granada. Y hasta el Perú. Hasta el Perú yo llegué. Y cuando yo venía de regreso para acá, mire, cuando yo me encuentro a Margarita de nuevo, y exclamé, y Bolívar, al tiempito venía por ahí, y yo le dije, Margarita, prepara unos cafés, que voy a ver cómo hago para llamarle la atención a mi general Bolívar. Y el hombre, por casualidad de la vida, pasó por la calle principal de donde nosotros vivimos. Salió ella con un jarro de café y una totuma. La llenó y como el hombre es dado a la gente, la vio a mi Margarita, sí, la vio. Y la vio cuando extendía así una totuma de café. El hombre agarró su totuma de café, se la empinó así y ese café estaba caliente. ¿Qué quiso él demostrar con eso? Me pregunté yo, y cuando me di cuenta, es porque el hombre exclama después que ¡ah! ¡Qué café tan sabroso! Mire, eso fue asombroso. Y por eso es que yo ahorita digo una cosa, café tan sabroso como el de Margarita. En ninguna parte se prueba, porque si el hombre hizo eso con ese café caliente, tucún, imagínese usted. Mire, yo podré ser viejo, pero tengo la sabiduría de decir las cosas que la gente tiene que conocer. Me gustaría preguntarle, porque su familia, ya entendemos que es una familia netamente militar, sus hijos, usted. Me gustaría preguntarle sobre las batallas a las que usted participó, porque usted nos está contando acá Carabobo, pero tenemos conocimiento de Pichincha, y muy importante, una que se libró en el sur, mejor dicho, y disculpe, sería la batalla de Junín. Si nos puede contar alguna anécdota sobre ella. Para contestarle esa pregunta, yo de aquí de la provincia de Venezuela, con Bolívar nos dirigimos hacia el sur. Pasamos por la Granada, pero una cosa importante que tenía mi general Bolívar era llegar al Perú, porque ahí había la resistencia española, como usted no tiene idea. Y la campaña de Bolívar se basaba era en llegar allá, porque él era presidente de la Gran Colombia, sí. Él era presidente, pero la resistencia española estaba ahí en el sur, Perú, una región que llamaban de los Incas. Pero mi general Bolívar tenía su idea. Y allá mandó a Sucre, a mi general Sucre. Y hasta allá yo fui a tener a las órdenes de Sucre, porque Bolívar era el pensamiento. Mire, cuando eso se vislumbró, resulta que la gente era superior. Pero lo que más me gustó ahí fue la gente de allí, los oficiales de allí, que llegaron a un tal señor que dice la historia y que se equivocó. No, ese no se equivocó, ese siguió su juicio, y como militar él tomó una decisión de enfrentar
en el momento más difícil a esa gente. Y no tenía pertrecho. Pertrecho me refiero yo a pólvora, cañones, todas esas cosas. Pero él se enfrentó y dio la orden, porque él estaba ahí a la vanguardia. Y dijo, ¡ataquen! Y lo que más me gustó fue la defensa que nosotros ofrecimos. Espadas, sables y lanzas. Aquel gentío realista y patriota, ahí como unos verdaderos hombres enfrentándose. Cuando pasó toda ella cosa, todo eso, mire, aquello era una mortandad. Pero imagínese usted, fue tal la cosa que nosotros salimos vencedores. Después que Bolívar se sintió como así, decepcionado, porque él le había dicho que eso no iba a ser. Que llegó un grito de una voz de un oficial que dijo, ¡al ataque! Eso lo recuerdo yo, y eso que yo asistí allá, a la Ayacucho. Pero esa fue la que me llama la atención, porque cuando yo vengo de regreso, después del triunfo de Ayacucho. Pero eso me queda porque ahí combatimos como hombres. Espadas y lanzas. Importante entonces su participación en tantas batallas por la independencia de nuestra América. Me gustaría preguntarle 3 nombres que durante todo ese proceso libertario lo acompañaron: Judas, Zorro y Cotoperí. Me gustaría hablarnos de ellos. Pues sí le digo, esos fueron los compañeros míos en la batalla de Carabobo. Vea usted, ese era mi fiel perro mayor, el Zorro. Tremendo perro negro. Ese era uno de esos cachorros que yo rescaté por ahí, porque uno se encontraba siempre con que las perras parían en esos montes, y como el soldado íbamos de campaña, agarramos animalitos para entretenernos. Y ese era mi compañero en esas noches de caminar y de pernoctar así en el monte. Ese era mi fiel perro, y se convirtió en fiel amigo. Y yo le enseñaba cosas: a hacerse el muerto, a guardar silencio, a aprender cuando uno le decía ataque. Y resultó que un perro atacaba a los soldados y se daba cuenta quién era el enemigo. Poco tiempo después agarré otro para que le sirviera de compañero y lo nombré el Judas. Ese lo agarré pensando en el Padre, en ese Señor que nos traicionó, como Judas Cristo. Y me resultó otro perrazo que me acompañó en esa batalla. Sin hablar, y eso que no le he dicho, de Cotoperí, mi caballo, mi fiel compañero. Ese me acompañó desde que tenía 3 años que yo lo monté. Y uno de esos sabiondos, de esos negros, me dijo, ese, mi teniente, me dijo en aquella época, ese va a ser su caballo para que se vaya con Simón, que se va en unas misiones para allá, para el centro de Venezuela. Ese le va a ser útil. Y yo le dijo, ¿y ese caballo por qué tú dices esa cosa? Mire, ese lo amarraba yo en una mata de Cotoperí, y lo amarraba así con un mecate, y entonces le hacía dar vuelta. ¿Y por qué razón usted le hacía dar vuelta? Porque eso era su cometido. Pues cuando hay una batalla, él tiene que dar vuelta. Mi teniente, él tiene que dar vuelta. Y cuando usted lo arree, él da vuelta y usted va matando gente. Muy buen juicio, le dije al negro.
Muy buen juicio. ¿Y tiene nombre? No, mi teniente, no tiene. Bueno, como tú lo tenías amarrado, vamos a agarrar lo primero que tú me dijiste, Cotope. Cotoperín se quedó. Mire, qué tristeza me da, porque ese caballo, en una carrera de esa que agarró, y yo iba hasta allá, así como mi negro primero, avanzando de primero, una fatal lanza me lo atravesó. Ahí se quedó. Igual que mis perros, cuando yo terminé la batalla, yo dije, ¿y esos desgraciados que no anda alrededor mío? Me dije yo a buscarlos, y por allá los encontré, tirados, mordiéndole las patas a un tipo, a un soldado que tenía una espada agarrada todavía, con el amazón así de darle al perro otra vez, pero resulta que le dieron un balazo, pero ya el perro estaba muerto. Seguí buscando y encontré al zorro por allá tirado, con un sablazo. Eso quiere decir que si dieron con el sable, es porque le estaba batallando ese soldado. Murieron como guerreros y se quedaron quietos en el bar. Poco se habla en nuestros tiempos actuales sobre la participación de los animales que de alguna u otra forma también fueron pieza clave de la independencia de América. Me gustaría preguntarle, don Eleuterio, este ciclo de preguntas que viene a continuación se le hace a todos los próceres que invitamos a esa silla de nuestro programa. ¿Qué le sorprende a usted de estos tiempos actuales? Al menos nosotros teníamos la esperanza de que estábamos luchando y en carne propia y dando nuestra sangre. Hoy día vemos con mucha dificultad, porque ahorita lo que se está luchando es el egoísmo, el poder y la cuestión esta que llaman financiamientos. Y nosotros en aquella época luchábamos por conseguir todas esas prioridades y que sabíamos que íbamos a conseguir todo luchando. Pero ahora lo que se ve es que no hay esperanza para nada, porque cada quien tiene una idea exagerada de lo que nosotros tenemos que tener. Y no nos damos cuenta de que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Nos estamos destruyendo nosotros mismos con toda esa cuestión que le estamos inyectando a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes necesitan esperanza nuevamente. Interesante reflexión la que usted nos deja, don Eleuterio, porque gracias a figuras como usted, nosotros tenemos una sociedad libre, si se quiere, en nuestro contexto social. Me gustaría preguntarle también, ¿qué cambiaría usted de su historia como la conocemos al día de hoy? Mire, algo tan simple como vivencia de ser humano. A mí me hubiese gustado que mi casa, en donde vivía Margarita conmigo y con mis 2 hijos, y tal cual como nos las presentó el gobierno aquel después de la muerte de Bolívar, una casa con un gran solar, una parte trasera con bastantes matas y animalitos. Y mi mujer era muy laboriosa, ella hacía cosas, y eso me hubiese gustado que continúe. Y lo que yo tenía pensado para mis hijos, que era que mi hijo Eleuterio era un funcionario militar, igual que yo, porque yo veía eso con un gran futuro. Y yo veía a mi hijo menor, lo veía yo por consecuencia de la mujer mía, de Margarita, porque ella era muy creyente. Yo soñaba con ella de ver a ese muchacho como un sacerdote. ¿Usted se imagina una familia así,
en esta sociedad venezolana y que fuera de repente un escrito en donde yo contara mi historia, la mujer mía hiciera cosas y hubiésemos hecho cosas fabulosas para la sociedad, y hoy día se recordaría eso. Pero ve usted, no se dio así, pero ese era mi sueño. Me gustaría preguntarle una última pregunta, valga la redundancia, y ya para terminar el episodio del día de hoy. ¿Cómo cree usted que puede inspirar a la sociedad actual en estos tiempos que corren a través de su memoria? Como todo buen oficial, que siempre va adelante. Mire, la lucha por la solución de la vida, siempre hay que ir a un paso adelante. Y según mis cuestionamientos militar, cuando uno iba al frente, ya uno iba más adelante. Y yo pienso, para inspirar a esta sociedad, que siempre piense en un paso más adelante. No se detenga, no se detenga. Lo que llegó a alguien y lo inspiró, usted desarróllenlo y vayan más adelante, para que puedan seguir en la vida, para conseguir, como decía Bolívar, el máximo de felicidad, porque ahí es donde se consigue el futuro. No que nos quedemos en un pensamiento de que veremos, no. Yo les aconsejo a esos jóvenes que sigan el ejemplo de uno, que uno batalló, hasta inclusive muchos se quedaron en el sitio, pero los que seguimos más allá, más allá, más allá. Como a mis hijos, pues. Como a mis hijos. Ahí les dejo esa, pues. Excelente cierre, don Eleuterio, al proyectar que el espíritu de lucha lo heredaron sus hijos a través de lo que veían en usted como figura paterna y como idealista de una causa que muchos años después nosotros, nuestra generación, agradecemos recibir con mucho orgullo como parte de nuestra herencia. Para ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Suscríbanse a este canal, denle like y comenten. Y para mi persona, don Eleuterio, un inmenso placer haberlo tenido esta tarde acá y conocer un poco más de su historia y de ayudar a difundirla por estas redes modernas que ustedes no conocen o no conocieron, pero nosotros estamos haciendo la tarea para que su memoria se preserve. Gracias.